A veces, a veces no pensamos mucho en la lucha que Jesús tuvo ahí en Getsemaní. Hablaba yo hace poco a un grupo de jóvenes que me preguntaban, ¿Jesús pudo haberse retractado? Y la respuesta es sí, claro, claro, ahí en Getsemaní. Recuerde que el Señor estaba orando y le decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús pudo haber llegado a decir, Señor, ¿sabe qué? A mí me duele mucho, me va a doler mucho. Y un montón me van a rechazar. Me van a dejar solo. Aquellos con los que yo anduve ahí y les enseñé montones, alimenté multitudes, me van a dejar solo en la cruz. Mejor no, mejor no. Pero Él siguió hasta el final por amor a usted, por amor a mí, para darnos la salvación, la bendita salvación eterna. Ese himno también que estábamos cantando, ese último, porque Él vive, triunfaré mañana, y esa última parte a mí siempre me impresiona, porque yo me imagino eso. Yo sé que un día el río cruzaré, porque para muchos especialmente de los pastores viejos, de los estudiosos viejos, teólogos viejos, la muerte era como un río, ¿verdad? Como pasar el río. De hecho, si usted ve las obras de Tolkien en El Señor de los Anillos, Tolkien era un cristiano, igual que C.S. Lewis, eran amigos. Cuando Tolkien escribe para ya terminar el último del Señor de los Anillos, usted ve que todos están montando en un barco, los que están muertos o los que mueren para ir hacia un lugar mejor. Bueno, ese himno dice eso, ¿verdad? Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, pero al ver la vida invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Gloria damos al Señor. Oramos. Padre, gracias en este momento te damos por tu amor y tus bendiciones, y quiero pedirte por favor me ayudes en el poder del Espíritu Santo para expresar este mensaje. Dios, yo oro para que usted me dé la capacidad para hacerlo. No puedo en mis propias habilidades, capacidades, te necesito, Dios, soy débil. Ayúdame a centrar mis pensamientos y conectarme contigo, Dios. Simplemente hacerme a un lado para que usted, Espíritu Santo, hable usando las Escrituras. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Amén. Hoy vamos a hablar sobre esperanza. Vamos a hablar sobre la resurrección de Jesucristo y sobre esperanza. Vamos a juntar estas dos y nuestro título del mensaje es La resurrección de Jesús nos da esperanza. Hoy domingo, Día del Señor, vamos a conversar sobre este tema, sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y quiero que veamos cómo esa resurrección nos da a sus hijos, nos da a los creyentes, a sus seguidores, nos da esperanza. Es muy interesante cómo algunas personas han querido y siguen queriendo llevarle la contraria a nuestro buen Dios. Por ejemplo, Friedrich Nietzsche, allá en el siglo XIX, él dijo, Dios está muerto. En 1882, Nietzsche escribió en la Gaia Ciencia, en la sección 125, lo que leemos ahí en la pantalla. Dios ha muerto, sigue muerto, y nosotros lo hemos matado. Esta frase no significa que él creyera que existiera un Dios. Qué interesante, ¿verdad? Nietzsche, durante su vida adulta, se proclamó ateo y luchó contra cualquier concepto de la existencia de cualquier Dios. Pero qué interesante, no existe Dios, pero tengo que decir que Dios está muerto. Bueno, su frase en realidad fue una metáfora. Fue una metáfora, él no creía en Dios, así que no podía pensar en un Dios que había sido muerto. La idea de él, esa metáfora, lo que estaba expresando es que el Dios cristiano, en ese momento de la ilustración, el Dios cristiano ya no es más la fuente
creíble de los principios morales absolutos. Entonces ya no hay que basarse para la moralidad en la existencia de un Dios. Por eso la evolución calza tan bien en las mentes hoy, a través de los últimos años. Por eso calza tan bien, porque si yo vengo de un animal y yo soy un animal evolucionado, cuando yo tengo ganas de algo, yo lo hago, lo uso, y como no existe un ser supremo al cual darle cuentas, yo vivo como sea, yo vivo la vida loca, yo vivo donde sea, porque nunca voy a, simplemente cuando me muero, ¡pum!, desapareció y no tengo que presentarme ante nadie a darle cuenta. Por eso soy un animal evolucionado, por eso calza también en este concepto filosófico. El punto está, con relación a Nietzsche, que casi 200 años después, Dios proclama que Nietzsche, que por cierto fue el que más influenció a Hitler en su pensamiento, Il Homo, que una de sus escritos de Nietzsche, fue una de las lecturas predilectas del genocida Hitler. Qué interesante, hay gente que todavía sigue diciendo que wow, qué escritor. Yo intenté leer 2 veces Il Homo. Me encanta mucho la lectura y me encanta leer. 2 veces y empezando nomás dije, este tipo está loco. ¿Qué enredo hace de la realidad y del mundo irreal? ¡Qué increíble! Pero hay gente que abraza esas ideas y tenemos los monstruos que se ha creado, como Hitler. Bueno, casi 200 años después, Dios proclama que Nietzsche está muerto y que sus valores, comprendidos en las Santas Escrituras, no en la religión tradicional, no en la religión impuesta, sino en la Santa Biblia, siguen vivos y siguen siendo los principios morales absolutos, lo que él decía que no era. Cuando Jesús fue crucificado allá por el año 33 después de Cristo, más o menos, había unos 120 seguidores fieles. Recordemos que fueron multitudes, ¿no es cierto? Cuando usted lee la Biblia dice, habían discípulos para tirar para arriba. Sí, gente que decía ser, pero que en realidad no era, porque después, cuando Jesús está siendo crucificado, muy pocos estaban a los pies de Jesús. Y cuando vemos a la iglesia primitiva reunirse para el primer culto de oración, allá en el libro de Pentecostés, en el libro de Hechos, en Pentecostés Santitos, vemos que eran 120. ¿Dónde estaban los 5,000 que se alimentaron? O los 7,000 que se calcula, o aún más. ¿Dónde está el montón de gente que fue enseñada por Jesús? Gente que dice, pero que no es. Hay un montón de gente que aparentemente dice creer en Cristo, pero la verdad es que en el momento difícil abandonan la barca. Hoy en día, en comparación a aquel pequeño puñado de personas, hay miles que han llegado a reconocer a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador de la vida. La resurrección de Jesús hizo la diferencia entre todos los grandes idealistas, mártires y precursores de religiones, ideologías y filosofías que han existido sobre la tierra y aquellos que verdaderamente eran hijos de Dios, creyentes. Jesús dijo que vendría a la tierra, que viviría una vida perfecta, una vida sin pecado, que moriría y que derramaría su sangre en favor de los seres humanos pecadores y sin ninguna otra esperanza de salvación aparte de él, y que probaría ser Dios, resucitando, levantándose de los muertos al tercer día, 3 días después. La resurrección de Jesucristo es el evento más significativo que haya ocurrido sobre la faz de la tierra. Este evento llegó a partir la historia en antes de Cristo y después de Cristo. La resurrección de nuestro Señor Jesús. No vivimos en el año 4000 ni 5000, vivimos en el año 2025 después de Cristo. Y de repente cuando usted está estudiando algún evento, la guerra del Peloponeso o una batalla determinada, ¿verdad? Es antes
de Cristo y después de Cristo. ¿Saben? Hay una diferencia entre resurrección y resucitación. Y quiero aclararlo rápidamente porque hay personas que a través de la historia han dicho que Jesús en realidad no había muerto, que cuando bajaron a Jesús de la cruz no había muerto, sino que él había caído con una especie de desmayo profundo, algo así como un coma. Y que cuando lo pusieron en la tumba, ahí tuvo una resucitación. Ahí el frío de la tumba, él se resucitó. Se levantó de ese coma, ¿verdad? Pero en realidad, como cuando alguien le da un infarto al miocardio y pierde el conocimiento, y llegan y lo resucitan, ¿verdad? Con masaje o poniéndole los aparatos ahí que le ponen. Jesús no tuvo una resucitación. Jesús murió. Recuerde que él estaba en la cruz y él había derramado cualquier cantidad de sangre. Recuerde que estando todavía en la cruz, un soldado romano atraviesa su costado con una lanza y sale de esa lanza agua mezclada con sangre mezclada con agua o viceversa, dando a entender que ya él estaba muerto. Como si fuera poco, él es bajado de la cruz y llevado a una tumba donde es embalsamado, colocado ahí y cerrado con una gran piedra que tenía que dificultar la oxigenación, el paso del aire ahí. ¿Por qué? Porque ese muerto ahí se iba a descomponer y su descomposición iba a salir, sus olores iban a salir, por eso tenían que sellarlo bien. Y como si fuera poco, le pusieron 100 libras de especies encima. ¿Podría usted aguantar 100 libras 3 días, 2 días, 1 día, 2 horas? Jesús había muerto. Jesús había muerto y después de 3 días resucitó, volvió de la muerte. De pronto, piense, de pronto, ¿ha tocado usted a un muerto? Es impresionante. Yo he tocado varios. Me ha tocado tocarlos. Porque he tenido algunos que veces que vestirlos, porque la familia no está lista para eso, no aguanta, y con justa razón a veces. O a veces gente tan cercana como mi papá, o ver morir a mi mamá en mis brazos, bueno, ahí no en mis brazos propiamente, pero en la cama al frente mío. Y después de ya ser decretada médicamente muerta, tener que tocarla y sentir el calor humano, este calor que usted toque, este calor que usted siente, por más frío que usted tenga, hay un calor, hay un calorcito, pero cuando alguien está muerto, es un frío. Por eso la gente a veces habla de el frío de la muerte. Es inerte, es como tocar un pedazo de metal. Jesús estaba así y de repente empiezan a funcionar su corazón y su corazón empieza a bombear nuevamente la sangre por todo el organismo. Los pulmones empiezan a llenarse de oxígeno. Su cerebro empieza a realizar sus funciones neuronales, motoras, todo volvió a la vida en el cuerpo del Señor Jesús. Recordemos que los discípulos de Jesús estaban heridos, estaban tristes, estaban desconsolados, estaban descorazonados porque su maestro, su líder, su Señor había muerto. ¿Qué iban a hacer ahora? ¿Qué iban a hacer? Es que Él les había hablado de un reino, les había hablado de que iban a conquistar el mundo y ¿ahora qué? Ya estaba muerto. ¿A dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros lo habíamos dejado todo por seguirle. Los pescadores habían dejado las redes. Mateo había dejado de cobrar impuestos. El mismo Simón Celote había dejado sus guerrillas.
para entregarse a esta causa. Ahora, ¿qué iban a hacer? ¿A dónde irían? ¿Cómo lo harían? Hermanos y amigos, ¿qué fue lo que cambió esa condición que ellos experimentaron en ese momento de frustración, de dolor, de confusión? ¿Qué fue lo que los hizo ser hombres osados, valientes, que se levantaron y enfrentaron al mismo imperio más grande del mundo, como fue Roma? ¿Qué fue ese gran evento? Fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que veamos algunas razones de por qué los verdaderos seguidores de Jesús tenemos esperanza. Tenemos más esperanza que cualquier otra persona en el mundo. Más esperanza. Vean, los aprendices, los seguidores de Jesús, tenemos esperanza, número uno, porque hemos sido perdonados totalmente. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Mire, todo lo que usted hizo antes de Cristo ha sido limpio, perdonado. Nunca el Señor lo va. Es que usted no sabe, pastor, lo que yo hice. Usted no sabe los horrores de mi pecado. No lo sé y no me interesa saberlos, pero Dios ya los perdonó. El Señor ya los limpió, como está lejos del oriente del occidente. Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Jesús venía diciendo, yo voy a morir por ustedes para que sus pecados sean perdonados. Pero al tercer día yo me levantaré. Démonos cuenta, hermanos, que si la segunda parte no hubiera sido hecha una realidad, o sea, si Jesús no se hubiera levantado de los muertos, la primera parte no tiene nada que ver, no tiene valor. Yo voy a morir por sus pecados. Yo les digo a ustedes, vea, yo voy a morir por todos ustedes, voy a morir por sus pecados, para que sus pecados estén limpios. Se murió el pastor. Ya está. ¿Demostré yo ser Dios? Jesús sí lo demostró. Jesús sí se levantó de los muertos. O sea, Él honró su palabra. Yo como Dios, dijo Jesús, les voy a perdonar sus pecados y mostraré eso levantándome de los muertos. Y Él se levantó entre los muertos. Las dos cosas, ¿sabe? Van juntas. Cristo debía morir, pero también Cristo debía resucitar. Debía morir. Porque a veces se habla mucho de la muerte de Cristo, sí, pero Cristo tuvo que haber resucitado, haberse levantado de los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No siga atormentándose, no siga oyendo al diablo, no siga oyendo su carne, no siga oyendo a la gente que le dice, sí, acuérdese quién era usted, acuérdese de sus pecados, acuérdese de lo malo que hacía, acuérdese de esto, acuérdese de aquello. Ya en Cristo usted es libre, ha sido perdonado. Todos tenemos pecados, todos necesitamos ser perdonados. Todos hemos transgredido, quebrado, pasado por encima de la santa ley de Dios. Hemos nacido con un corazón inclinado al pecado. Todos tenemos esta enfermedad terminal que se llama pecado. Por eso es que mentimos, por eso es que somos deshonestos, por eso engañamos, por eso codiciamos, por eso proferimos malas palabras, por eso chismeamos, levantamos falsos testimonios, tomamos lo ajeno, detestamos a otros, somos orgullosos, etc. Por el pecado que mora en nosotros. Tengo una pregunta. ¿Quién llevó a Cristo a morir en la cruz? ¿Quién llevó a Cristo a morir en la cruz? Podemos pensar que fue Judas porque lo vendió. Podemos pensar que fueron Anás y Caifás los que tomaron como líderes religiosos la decisión de enviar a Cristo a la cruz. Podemos decir fueron los líderes religiosos judíos. Podemos decir no, fueron los romanos. Los romanos fueron los que llevaron a Cristo a la cruz, pero la verdad no es así. Hay dos respuestas a la pregunta, ¿quién puso a Jesús en la cruz? Dos respuestas. La primera respuesta es que fue Dios Padre el que llevó a Cristo a la cruz. Fue Dios Padre. Se lo explico. Fue su plan
perfecto desde el principio. Sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, sabiendo que iba a traicionarlo, sabiendo que iba a fallar, sabiendo que le iba a dar la espalda y que quedaría fuera de su comunión, la única solución para no quedar él como mentiroso, porque recuerde que Dios había dicho en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Dios tenía que ejercer su justo juicio sobre el ser humano. Dios tenía que ejercer su juicio, dejar caer su ira santa sobre todo o cualquier pecador. Por eso, Cristo Jesús vino como el Cordero sustituto, vino a ocupar el lugar del ser humano, vino a tomar su y mi lugar, porque toda la ira de Dios fue derramada en Cristo. Él fue el objeto de la ira de Dios porque era su plan. Pues su plan perfecto desde el principio. Su Hijo perfecto tendría que morir llevando sobre sus hombros todo el peso de su ira para que los pecadores fuéramos perdonados. Isaías capítulo 53, versículos 6 al 10. Aquí en Isaías 53, dice el profeta así, Isaías 53, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó en él el pecado de todos nosotros? Jehová. Dios cargó sobre Jesús. Por eso Jesús en la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estaba llevando todos sus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad, desde Adán hasta el último que vivirá aquí en la tierra. Estaba llevándolos sobre sus hombros. Todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, estaban siendo llevados sobre Cristo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 700 años antes de Jesucristo, Isaías estaba dando esta profecía, que Dios Padre castigaría a su Hijo por nuestro pecado. Que la razón por la que Cristo va a la cruz es porque Dios Padre así lo dictaminó. Pero hay una segunda razón. ¿Quién puso a Jesús en la cruz? Sí, Dios Padre. Pero número 2, nosotros. Nosotros pusimos a Jesús en la cruz. Nosotros, ustedes, yo y todos los pecadores que hemos vivido aquí en la tierra. Romanos capítulo 4, verso 25. Romanos 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras violaciones a la santa ley. Jesús fue entregado a la cruz y resucitado para nuestra justificación. Entonces, los aprendices, los seguidores de Jesús, tenemos esperanza porque hemos sido totalmente perdonados. Pero número 2, porque ya no tememos la muerte. Ya no hay temor a la muerte. Esa es la razón por la que usted veía y ha leído sobre los mártires en la primera, segunda y hasta tercera era cristiana. Ir al Coliseo romano para morir en las manos de los gladiadores o para morir en las fauces de los leones, de las hienas.
ser degollados, ser desollados, ser amarrados con animales muertos y soltados en praderas para que lobos salvajes los despedazaran. Y usted dice, ¿qué lleva a la muerte a una persona así? ¿Quién pone esa disposición de decir estoy dispuesto a morir? ¿Por qué? Ya no tenían miedo a la muerte. Ya no era ese temor horrible de que, ¿y si me muero, a dónde voy? ¿Y si para mi corazón ahora? ¿Y si el imperio romano me toma y me mata? Si alguien me asalta y me mata ahí en la calle, ¿a dónde voy? No, ahora tenía toda la certeza de a dónde irían. Ya no había muerte, ya no había miedo a la muerte. Cuando Cristo murió y resucitó, Él venció, Él derrotó el poder de la muerte y quitó el temor a la muerte. El temor de la muerte es un sentimiento universal. La gente tiene miedo a morir. Saben, la resurrección de Jesús nos da a todos sus hijos, nos da la certeza de que hay vida después de la muerte. Porque Jesús murió y volvió. Y Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, yo sé lo que hay del otro lado. Sí, yo sé que hay un túnel, yo sé que hay una vida allá. ¿Y sabe qué? Yo fui y volví. Existe. No es un limbo. No es una condición en la que usted está como dormido y despierto y como soñando. No, es real. La resurrección de Jesús nos da a todos esa certeza. La gente se pregunta constantemente, ¿habrá vida después de la muerte? Para contestar esa pregunta, vea la resurrección de Jesús. No se ponga a leer estos libros raros de que se murió chiquito y que fue y una chiquita y se fue y que me vino a contar que el cielo, no. Créale a aquel que no miente, Jesucristo. Y Él dice, sí, hay vida después de la muerte. Sí, yo estuve muerto y ahora vivo. Si usted tiene a Cristo, si usted tiene al resucitado viviendo en su corazón, usted morirá. Hay algo sumamente cierto, 100% de posibilidad. O sea, usted se compró todos los tiquetes de la rifa, entiéndalo. A no ser de que Cristo venga, usted se va a morir y yo también. ¿O hay gente aquí que piensa que no se va a morir? Todos nos vamos a morir. Si Cristo no retarda su venida, nos vamos a morir. Nuestro corazón se va a detener. Pero entienda, si usted tiene a Cristo, volverá a vivir. Volverá a vivir. En Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No está diciendo la religión, la iglesia, ser buena gente, el bautismo te va a dar vida. No, yo soy, Cristo es. Si yo tengo a Cristo en mi corazón viviendo, yo tengo la vida. Y tengo la certeza de que yo me voy a morir y como me muera, se me para el corazón, que me atropelle un carro, que no sé cómo la forma en que sea que me voy a morir. Yo sé que viviré. Yo sé que viviré. Ah, porque era pastor, no. Ah, porque era buena gente, no. Por Cristo, porque es por Él. En Hebreos capítulo 2, el escritor de esta carta a los Hebreos, en su capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué participó Jesús de carne y sangre? Para destruir por medio de la muerte, o sea, Jesucristo muriendo, al que tenía el imperio de la muerte. O sea, el diablo. El diablo dice, no, aquí se muere todo hombre y no lo hago vivir. Yo tengo el imperio, todo el mundo se va a morir, está establecido para los hombres que mueran una vez, punto. Pero Jesús dice, yo me hago hombre, carne y sangre,
Me voy a morir, pero ¿sabe qué? Yo me voy a levantar. Yo voy a desafiar todas las leyes y quebrar todas las leyes, incluso el mismo poder del diablo, levantándome. Vea lo que dice el versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¡Qué horrible! Ay, si me muero, entonces tengo que pulsearla. Tengo que tomar orines de mono, tengo que ir al Carao allá en el Talamanca, donde hay un indio y me da un brebaje para vivir más, el pozo de la juventud. Tengo que pulsearla para no morirme. No, se va a morir. Y la gente dice, me muero, ¿dónde voy? Qué horrible. Yo he estado, como pastor muchos años. Y he estado a la par de la gente, de creyentes que van a morir, que tienen una paz. Y me han tomado de la mano y me dicen, pastor, me voy a morir. Ya no voy a pasar más. Ya no más. La otra semana mi mamá cumple 1 año de muerta. Y ahí estaba. Yo le dije, mami, descansa ya. Esa sonrisa, después de estar en coma ella, esa sonrisa, cuando dije, mami, ya descansa. Ya no luches más, mamá. Allá está el Señor, allá te está esperando, allá está papá también. Y una sonrisa y Pero también estaba a la par de gente que me agarra y me hunde sus uñas diciendo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Le digo, ¿cómo no sabe a dónde va? ¿Cómo no sabe? Sí, es que es horrible, tengo miedo. ¿Cómo tiene miedo? Si usted tiene a Jesús, no tiene por qué tener miedo. No tiene. ¿Para qué? Vea, por eso, amigo mío, no dude más si hay vida o no hay vida después de la muerte, porque sí la hay. La Biblia nos presenta mucha evidencia a través de testigos oculares de que Jesús resucitó. Y Jesús demostró estar vivo. ¿Quiere leer esto? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, entienda, esto no es una fábula, esto no es un cuento que le vamos a meter para que usted se sienta bien. Vamos a lavarle el coco, ahí que se sienta psicológicamente bien y tranquilo, ¿verdad? Ay, sí, ya me siento bien, ¿verdad? No son fábulas artificiosas, sino como habiendo visto. Pedro dice, yo vi con mis ojos su majestad. Yo lo vi, aunque sea de largo cuando lo bajaron de la cruz. Yo vi cuando lo metieron en la tumba y yo lo vi resucitado. Hechos capítulo 1, verso 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo. Es que Pedro le metieron cuento. Bueno, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ojo, apareciéndoseles durante 40 días, no un día. No fue así algo fugaz que me pareció ver a Jesús. No, 40 días. O sea, Jesús anduvo caminando 40 días en Jerusalén y hablándoles acerca del reino de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Primera a los Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que, aquí viene, apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Ven? Y por cierto, aquí hay otra cosa que puedo insertar por aquello.
De repente va a ver aparecer a alguien por ahí que le va a dar un testimonio, o que va a escribir un libro, o que lo que sea, y va a decir, viera que Jesús me apareció. Y al último de todos, ¿a quién fue el último que se le apareció? Jesús. Entonces, ¿para qué gente inventa? ¿Sabe por qué? Porque así manipulo. Se me apareció Jesús. Pastor, ¿de verdad? Sí. Y vieron lo que me dijo. Y le saco un cuento. No, el último que se apareció fue a Pablo. Ya no y no se aparece Jesús, no se aparece. ¿Y por qué no? Porque aquí está. Aquí está. Aquí están sus palabras. ¿Sabe cómo se llama todo eso? Eso se llama testigos y son evidencia concluyente. En cualquier juicio sería una evidencia concluyente. Llama a un testigo. Y ese es el último. No, hombre, tengo un montón más. Tengo como 500 testigos que pueden venir a decir lo mismo. Por eso no dude más, entréguese a aquel que puede dar vida. Y hermano, hermana, usted que lleva una vida con altos y bajos, una vida en la carne, tomando decisiones basadas en su propia opinión, deje ya eso. Hay vida después de esta. No crea que todo se acaba ya. No, mi hermano. Un día tendremos que presentarnos delante del trono de Dios. Un día adelante estaremos ante el tribunal de Cristo y tendremos que darle cuentas al que está vivo, al que nos ve 24/7 de todo lo que hicimos en esta vida, con nuestro tiempo, con nuestros talentos, con nuestros dones y con todo aquello que Él nos ha dado. Vamos a darle cuenta. Los aprendices, los seguidores de Jesús, tenemos esperanza porque hemos sido totalmente perdonados, porque ya no tememos la muerte. Y número 3, porque tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Si usted es, vamos a ver, si usted es hijo o hija de Dios, dé un fuerte amén. El Espíritu de Dios mismo vive en usted. Dios mismo vive en usted. Yo sé que, pero no. Vivirán aquella, yo en mí no. Si usted tiene a Cristo, usted ya tiene al Espíritu Santo. Juan 16, versículos 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Os conviene, dijo Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Señor les está diciendo, vean discípulos, yo me voy, pero viene uno igual a mí, uno exactamente igual a mí. No hagan nada en su poder, no hagan nada en su carne. Esperen a que yo les envíe al Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto de que vino al Espíritu Santo se llevó a cabo 50 días después de que el Señor Jesús resucitara, lo que se conoce como el Pentecostés. Ese glorioso día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió y se quedó con nosotros. Ya no es como en el Antiguo Testamento, que descendía y volvía. Por eso David en el Salmo 51 dice, hey Dios, después del pecado con Betsabé, dice, no quites de mí tu espíritu. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento venía el Espíritu Santo y si usted pecaba se iba. Pero ya no estamos en ese pacto, estamos en un nuevo pacto. Y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Hizo
su habitación en usted y en mí. En toda aquella persona que se arrepiente de su pecado y le entrega su corazón a Jesús. Hermano, hermana, yo tengo noticias para usted. La vida cristiana no, óigalo bien, por favor, la vida cristiana no se puede vivir de una manera que agrade a Dios en su propia fuerza, en su propia carne, en su propia habilidad o en su propia sabiduría. No se puede vivir, es imposible. Jesús lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. En nosotros no tenemos la capacidad de amar como Dios quiere que amemos. En nosotros no tenemos la capacidad de perdonar como Dios quiere que perdonemos. No tenemos la capacidad de testificar de Jesús con efectividad. No tenemos la capacidad de entender la Biblia, ni de orar, ni de vencer la tentación, de soportar la prueba y llevar a cabo las demás disciplinas de la vida cristiana. En nuestra capacidad no podemos. Usted no puede lograr el propósito de Dios. El propósito que Él tiene para usted no lo puede lograr a menos que usted esté enchufado al poder de Dios en el Espíritu Santo. Ese poder de Dios. No estoy hablando, cuando se habla de poder de Dios, no estoy hablando de lo que la gente cree que es el poder de Dios, que son cosas como raras, extrañas, que sacude a la gente y que lo tira. No. Poder de Dios para poder decirle al pecado no. El poder de Dios para perdonar a alguien que me hirió profundamente, te perdono. El poder de Dios para orar por aquellos que nos ultrajan y nos persiguen. Eso es imposible hacerlo en mi carne. Hermanos, el mismo poder que tuvo la primera iglesia para impactar, para transformar y para llevar a los pies de Jesús al mundo pagano de Roma y al mundo religioso judío, ese mismo poder está a la disposición de nosotros hoy, pero debemos creerlo. Así como lo oye, la diferencia está en que aquellos hermanos le creyeron al Señor. Creyeron que tenían el Espíritu. Creyeron que podían hacer grandes cosas para Dios. Hoy tenemos un montón de conocimiento, pero poca fe. Ese es nuestro problema. Dominamos el conocimiento así, pero ¿usted cree que Dios puede? Bueno, no sé, tal vez sí, pero a lo menos, quién sabe, a lo mejor no sé. Aquella gente dijo, Él está conmigo. Y yo voy. Ellos se volvieron de corazón a Dios y hoy la gente se vuelve a medias. Efesios 1, versículos 19 y 20. Pablo escribe y dice, Efesios 1, 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, usted cree en poder, la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Tal vez lo que voy a decir va a sonar un poco risible. Yo he visto seres amados agonizando y doliéndoles en su agonía. De verdad, les duele. Les cuesta respirar o se agarran la parte de su cuerpo que les duele, que les arde. Y yo he cerrado los ojos y yo le he dicho, Dios, si me dieras el poder para ver a esta persona levantarse. Y cuando esas personas cierran sus ojos, y yo digo, ¿qué poder hay? ¿Qué poder hay para poder decirle a un muerto, viva? Es increíble.
viva. Levántese. Vuelva a la vida. Aquí Pablo en ese pasaje de Efesios está diciendo, ese gigantesco poder de poder hacer que un ser humano viva está a su disposición y a mi disposición. No para andar levantando muertos, físicamente hablando, pero ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos puede levantar un matrimonio muerto, puede levantar a un adicto de los fármacos, puede levantar a una persona de las relaciones nocivas y tóxicas, puede levantar a una persona que está carcomida y consumida por la pornografía o los juegos de azar. Ese mismo poder puede levantar a un sueño que usted lo perdió y que murió, que está muerto, puede hacer lo que resucite. Ese mismo poder que levantó a Jesús cuando estaba muerto puede levantar en usted la capacidad de perdonar que usted cree muerta, una capacidad de amar que cree muerta, una capacidad de vivir que usted cree muerta. Dígame si eso no nos da esperanza. Pero sigamos. De todos modos, hoy es domingo de resurrección y podemos ir almorzando como a las 4 de la tarde. Los aprendices, seguidores de Jesús, tenemos esperanza porque hemos sido totalmente perdonados. Ya no tememos la muerte. Ahora tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y número 4, Dios nunca nos dejará de amar. Nunca. Pastor, viera la metida de pata de ayer, qué horrible. Sí es pecado, sí está mal. Y puede ser que haya consecuencias, pero Dios no perderá ni un gramo del amor que Él le tiene a usted. O sea, nosotros no somos cosas, no somos objetos, no somos un perrillo o un gatillo que se jaló una torta y que decimos, qué barbaridad este perrito. Uy. No, somos almas por las cuales Jesús murió. Y nos ama, dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Sí, si bien es cierto, ese pasaje es directo a Israel. ¿Okay? Pero también es aplicable para nosotros. ¿Y cómo es aplicable para nosotros? Recuerda lo que dice Juan, capítulo 3, de tal manera. Aquel bendito versículo que algunos de nosotros, cuando llegamos a los pies de Jesús, tratamos de memorizarlo. Lo primero que queríamos que metieran Dios acá. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ese amor de Dios debe manifestarse en la vida, mis hermanos. El amor de Dios no debe quedarse solamente en la mente y en el corazón. Ese amor debe manifestarse, no debe quedar solamente una teoría. No solo debe quedarse ahí, debe mostrarse alrededor nuestro. Debe mostrarse hacia nuestro prójimo, hacia nuestra familia, incluso hasta nuestros enemigos. Juan capítulo 13. Juan 13. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este pasaje es muy interesante porque ya el Señor en el Antiguo Testamento había dicho, hey, hay que amarse. Pero aquí Jesús dice, yo les voy a dar un nuevo mandamiento. ¿Cómo un nuevo mandamiento? Si ya en el Antiguo Testamento nos había dicho que tenemos que amarnos. ¿Qué hay de nuevo? Lo nuevo es como yo os he amado. El Antiguo Testamento es, hey, hay que amar a todos, hay que amar al prójimo, hay que amar a los enemigos, hay que amar. Punto. Pero Jesús dice, ¿saben cómo hay que amar? Como yo.
Nos está dando un punto de referencia. No es solo amar, es amar como Jesús. Y cuando amamos como Jesús, dice el siguiente versículo, el versículo 35, que todos conocerán. Vea, es que yo agarré el carro y lo llené de versículos, todo. Entonces, mi carro está lleno de versículos. Usted se acerca y puede leer todos los versículos ahí. Versículos y versículos. Pinté mi casa con puros versículos. Hay una pancarta allá afuera de mi casa. Esta casa le pertenece al Señor. Puedo escribir lo que sea y puedo decir lo que sea. Que el mundo lee mis acciones, no tanto a veces mis palabras. Lee mis acciones. Primera de Juan capítulo 3 versículos 10 y 11 dice: en esto se manifestarán los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Ay, pastor, pero usted no sabe que ese hermanito, esa hermanita es bien difícil de amar. Sí, Dios sí lo sabe. Por eso le dijo, un mandamiento nuevo les doy, que amen a ese hermanito difícil y a esa hermanita difícil como yo les amo. Versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces tenemos esperanza por todas esas 4 razones y una quinta más. Tenemos esperanza en la resurrección de Cristo porque nosotros conocemos los propósitos por los cuales fuimos creados. Conocemos por qué existe usted, por qué vive usted, para qué está en este mundo. Son preguntas existenciales, preguntas que se hacen en todas las universidades, preguntas que en todas las escuelas de filosofía de los presocráticos, los socráticos, postsocráticos y hasta el día de hoy, toda la gente está cruzada diciendo, ¿para qué estamos aquí? ¿De dónde vinimos? ¿Por qué estamos? Ah, ya sé. Sí, ¿por qué estamos? ¿Para qué vinimos y de por dónde vamos? Y ahí seguiremos, 2025 y todavía no se encuentra eso. ¿Por qué? Porque se ha dejado a Dios de lado. Porque en este libro le dice a usted de dónde viene, para qué está y hacia dónde va. Ah, no, pero este libro es obsoleto, ignorantes, solo los cavernícolas. No, cavernícola es el que se queda en la misma pregunta, dando vueltas a través de los años, sin poder contestarla. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué hago aquí en la tierra? ¿Para qué vine al mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Tiene mi vida algún sentido? Son preguntas fundamentales que Dios contesta. Hay muchísimas personas, incluso creyentes, viviendo con un vacío en el corazón porque no saben por qué están aquí en la tierra. Siguen con vacío que tratan de llenar con dinero, sexo, placer, deportes, logros académicos, profesionales, viajes, religión, éxito, pasatiempos. Y siguen experimentando. ¿Y para qué está usted aquí? ¿Para qué existe usted aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? La Biblia está llena de versículos que hablan sobre eso. Salmo 138:8. Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito para usted. Los seres humanos tenemos, ¿no? ¿Cómo le dijera? No sé qué nos pasa, pero somos extremistas, ¿verdad? Viene un grupo hoy, y no estoy totalmente en contra jamás de todo lo que este grupo hoy, pero hay algunas cosas que no calzan. Viene un grupo hoy que dice, no, hay que quitar del vocablo cristiano que Dios tiene un propósito para mí. Eso no. No, Dios tiene el infierno. Sí, Dios tiene el infierno, pero Cristo nos salvó. ¿Cómo justifico yo Efesios 2:10? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para un propósito. Dios tiene un propósito. Pero es que los de este lado dicen, Dios tiene un propósito maravilloso y en el cielo hay bombas y helados y confites y payasos y entonces vaya y entréguese a Jesús, ay, nada más, no tiene que arrepentir. No, sí, entonces yo me entrego a Jesús. Sí, ese es el extremo, pero el otro extremo es el que dice, no hay propósito, no, infierno. No.
lea la Biblia bien, sepa dirigir. Por eso Pablo dice, hey, escudriñen la escritura. Hay que dividir bien la escritura. Hay que dividirla. Dios tiene un propósito. Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito. ¿Ve? ¿Hay o no hay propósito para usted? Sí lo hay. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Entonces, la razón por la que hay un propósito para su vida es que hay un creador todopoderoso que lo ama y que quiere que usted y yo encontremos ese propósito. Y dice ahí en la pantalla, usted fue creado por Dios y para Dios. O sea, usted fue creado por Dios no para que viva usted solo y haga lo que a usted le place. Usted fue creado por Dios para Él. Para Él. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios piensa en usted y Dios quiere que usted y yo logremos buenas obras. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usted no va a vivir realmente hasta que usted no se conecte con Dios, hasta que usted no se entregue a Dios. Usted existe, pero no vive. Y hay una gran diferencia en existir. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Mañana, lunes, se me acabaron las vacaciones. Otra vez, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Aguanto, aguanto, aguanto. No. Una cosa es subsistir y otra cosa es vivir. Vivir. Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando usted entiende el propósito de Dios para su vida, aún las cosas malas, aún las cosas difíciles que llegan a su vida, le ayudan para bien. No son desgracias. Ay, qué desgracia, choqué el carro. Ay, qué desgracia, me entró esta enfermedad. Qué desgracia. Sean pruebas, sean aflicciones, sean tentaciones, sean enfermedad, sean valles oscuros, sean dificultades. Cuando usted entiende que Dios tiene un propósito para usted, todas las cosas le van a ayudar a bien. Le ayudan a lograr ese propósito. Y número 6 y final. Cuando usted es un creyente, un aprendiz, un seguidor de Jesús, tiene esperanza, porque usted tiene un hogar eterno esperándolo. Hay un hogar eterno que lo está esperando. Cuando usted ha estado lejos de casa, por la razón que sea, trabajo, placer, lo que sea, ¿no es cierto que es bonito cuando usted se monta al tren, a la lancha, al barco, al avión, diciendo, hay alguien que me está esperando? Mi casa. No hay nada como mi casa. ¿Sí? No hay nada. No hay nada como casa. Esa camilla. Usted puede estar en un camón. Usted puede estar en el Ritz. Que dicen que son los mejores hoteles, no sé. Usted puede estar ahí, un camón gigantesco, ahí todo tragado por la cama. Y comer camarones y lo que sea. Pero usted dice, no hay como el gallo de pinto de casa. No hay. ¿Cierto? No hay nada como casa. Usted tiene una casa. Usted tiene un hogar. La muerte simplemente es un periodo de transición. Pasamos de esto a algo muchísimo mejor. Usted puede vivir acá 70, 80, 90, 100 años. Pero en el otro lado usted vivirá por toda la eternidad. Millones de billones de trillones, de cuatrillones de años. Hay una casa que lo está esperando, que Dios está preparando para usted. ¿Tiene usted esa seguridad? Pablo, hablando del cielo, dijo ahí en 1 Corintios 2, versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
¿Usted ha visto cosas bonitas aquí? Un mar bello, una naturaleza exuberante, linda. ¿Ha visto usted? ¿Ha tenido la oportunidad de viajar dentro o fuera de su país y ver cosas bellas? Bueno, entienda, allá hay cosas que usted dice, no, hombre, esto es increíble. ¿Sabe una cosa que es increíble? La laguna de Ikevi. ¿Sabe dónde queda la laguna de Ikevi? ¿Cuántos saben dónde queda la laguna de Ikevi? ¿Dónde queda, hermano? Chirripó. En Chirripó hay una laguna increíble. Así como prehistórica. Solo falta un estegosaurio saliendo de ahí. Y yo cuando llegué y vi esa cosa dije, ¡wow! Era una lagunilla, pero yo, ¡wow! Aquí. Bueno, cosas que ojo no vio acá, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. A mí me gustaría ir a Escocia. Aquella, yo no sé, ahí yo veo Montasar y Zacatales ahí, pero ¿qué? Y castillos, y imaginarme ahí en agua uno con... Ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay un lugar bellísimo esperándonos. Entonces, concluyo. Nosotros los aprendices de Jesús tenemos muchas más, pero hay 6 razones. 6 razones por las cuales usted tiene que salir hoy de aquí con mucha esperanza, porque totalmente sus pecados han sido perdonados, porque ya usted no tiene que tener miedo a la muerte, porque ahora tiene al Espíritu Santo viviendo en usted, porque Dios nunca lo va a dejar de amar, porque ahora usted conoce los propósitos por el cual usted fue creado por Dios y para Dios, y porque tenemos un hogar que nos está esperando. Y usted dice, pero dejar este hogar aquí, dejar mi familia, usted va a algo mejor. Mire, esa no es una frase trillada que decimos a alguien, está en un lugar mejor. No es para que se sienta bien, es que es la verdad, hay que decirlo con convicción. Está mejor. ¿Perdió algún familiar hace poco? Está mejor. ¿O lo queríamos enfermo toda la vida? Sufriendo. Lo queríamos pegado a un respirador, ¿sí? Eso es lo que queríamos. Queríamos que se llagara en sus espaldas. Uy, pastor, qué duro habla. Pero es que así somos. Tan egoístas. Porque si usted pasa acostado, usted se llaga. Tienen que volverlo a un lado y tienen que volverlo al otro lado. Tenemos que darle comer a un papá, a una mamá, a un hijo que usted lo ha visto fuerte, caminando, corriendo, dándole de comer y que se le riega la comida. ¿Así queremos ver a una persona? Quitémonos el egoísmo y digamos, está mejor. Papi, mami, abuelo, abuela, tío, tía, hijo, espéreme porque yo voy. ¿Puede usted decir eso? Incline su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Cristo nos presentamos delante de usted dándote las gracias por todas las muestras de amor y misericordia. Danos esperanza. Danos esperanza, Dios. Danos valor y fortaleza. Señor, necesitamos no solo entender que tenemos al Espíritu Santo, porque yo creo que la mayoría aquí lo entendemos, sino que tome de verdad el control de nosotros. Lleva nuestros dolores, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, nuestras ansiedades, nuestras luchas, nuestras tentaciones. Cristo resucitó, bendito seas Jesús por haber vencido la muerte. Y por ello triunfaremos mañana. Por ello tenemos un lugar bello en el cielo.
así con su cabeza inclinada, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de los presentes pueden decir con toda seguridad, yo me arrepentí de mi pecado? Yo le entregué mi vida a Jesucristo completamente. El Espíritu Santo tocó mi corazón. Yo me entregué. Yo soy un hijo y una hija de Dios. Si usted cree esto y lo ha hecho, ¿podría levantar su mano en alto? ¿Podría levantarlo como señal? Gloria a Dios. Pueden bajar su mano. Hermanos míos. Hermanos, hermanas, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y llenémonos de esperanza. Llenémonos de esperanza aquí, porque Jesús resucitó. Tendremos a alguien tal vez que dice, pastor, yo quisiera entregar mi corazón a Cristo. Yo no lo he entregado, yo no soy salvo aún, yo no tengo a Jesús en mi vida. Yo quisiera entregarme hoy. ¿Tendremos a alguien así? Levantaría su mano igual. Yo no tengo a Cristo, yo no me he entregado, todavía no comprendo lo que es esto. Me gustaría incluso que oraran por mí y que alguien me lo explicara. ¿Tendremos a alguien así? Sin pena, esta es la familia de la fe, estamos para servir. Quiero motivarle a que siga acompañándonos, porque si usted siente un grado de incomodidad ahí, ¿sabe quién es? El Espíritu Santo. Siga acompañándonos, siga exponiéndose a la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, para que el Señor lo traiga a sus pies. Padre, muchas gracias te doy por este momento y gracias te doy por tu bondad. Dios, oro para que las personas que te tenemos nos llenes de esperanza, nos lleves con esperanza en esta vida. En Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Quiero llamar a los hermanos asignados para recoger las ofrendas que